Vamos a ver, en términos de arbitraje, no vamos a avalar que en cada jornada se vayan repitiendo situaciones o errores puntuales, como por ejemplo el hecho de saber tener control en los partidos, que es una cuestión que estuvo en la balanza ahí, ¿verdad? Por momentos se parecía que había un desequilibrio en términos del control del juego. Y si se han percatado a nivel de redes, el aficionado o la mayoría se ha generado una percepción de que hubo mal arbitraje durante el fin de semana, pero es que a mí me parece, y creo que hay claridad en el sentido de que los árbitros han tratado de establecer la fluidez y continuidad del juego como principio para que el juego se vuelva más dinámico, haya mayor intensidad, se generen más situaciones de gol, y obviamente eso lleva un riesgo, es que el jugador malentienda esa continuidad, esa fluidez de juego como permisibilidad, y al no estar acostumbrado, pues obviamente, sino que me lo diga Manuel y Emiliano, que los jugadores prueban al árbitro en el sentido de ver hasta dónde permite, y si permite un poquito más, el jugador trata siempre de ir un poquito más al límite, de tal forma hasta tensar la cuerda. Entonces, aquí el desequilibrio en esta situación es que hay que hacer un trabajo previo a nivel administrativo, a nivel técnico. Se debió haber hablado con los equipos, de decir que como principio de aplicación del reglamento, los árbitros van a tratar de dar fluidez y continuidad a los juegos, en el sentido de no sancionar aquellas situaciones leves, como posibles faltas, posibles contactos, de tal forma para ayudar a la dinámica del juego. Pero es que si lo tratan de hacer los árbitros de manera automática, porque ellos tienen la instrucción a nivel administrativo y técnico, pero no conversás con los equipos, el resultado puede ser catastrófico, así definitivamente. Y no estoy exagerando, porque obviamente va a venir el tema de que los jugadores van a malentender esa falta de control, porque estamos hablando que anteriormente los árbitros han sido bien estrictos en la aplicación del reglamento. Y nos quejábamos de un fútbol aburrido, pausado. Exacto. Y ahora, si yo pudiera pedir algo, es que esa vara que se está intentando, con la que se está intentando medir, que no se cambie, porque al final sí hemos visto partidos con mucha intensidad, pero muy fluidos. Desde mi percepción de aficionado del fútbol, vi un mejor fútbol gracias a la labor del arbitraje. En términos generales, yo creería que incluso las expulsiones, yo no puedo decir una expulsión que estuviera equivocada de las 6, ¿no? Para mí, yo creo que hay un muy buen arbitraje aplicado el fin de semana. En el sentido de ayudar a la fluidez y continuidad del juego, que a mí me parece excelente, pero insisto, hay que hablar con los equipos, hay que hablar con los cuerpos técnicos, para que ellos tengan conocimiento de esta directriz y no se malinterprete esa idea como permisibilidad, porque insisto, si queremos recojamos los últimos 4 torneos del fútbol de primera división, el jugador tiene claro que los árbitros aquí no perdonan falta tras falta. Muchas veces se convierten en conciertos de pitos los partidos, porque el árbitro está sancionando cada falta, cada situación mínimas, para evitar que los partidos se calienten, como decimos, que salgan de control y luego haya situaciones críticas. Ahora lo que tenemos es árbitros que están ayudando a la fluidez, a la continuidad, pero si no hay ese tema de control y autoridad durante el partido, va a generar en que los jugadores van a tratar de ir al límite y vamos a tener, número 1, demasiadas tarjetas amarillas y rojas, pero digamos que eso es parte del juego y puede ayudar a entender a los jugadores. Lo grave aquí es que pueden haber lesionados y eso es lo que debe de cuidar. Cuando los árbitros, como consecuencia de permitir que el juego fluya más, se pierde el control, se pierde autoridad y vienen lesionados, ahí sí es una situación crítica que se debe cuidar. Por ejemplo, hagamos una analogía y salvando las grandes diferencias, en el Mundial, si recuerdan, los árbitros empezaron muy estrictos en relación a las sanciones y había una línea clara en ese sentido de no permitir ese juego malintencionado, pero claro, estamos hablando de alto nivel donde los jugadores están preparados ya de por sí a la intensidad, fluidez y continuidad del juego, ya de manera natural, porque ellos ya lo tienen en el ADN en sus diferentes ligas, en las diferentes competiciones y selecciones. Aquí estamos en pañales en ese sentido. Sí. Queremos hacer un cambio en este momento, pero si no se lo han dejado claro a los jugadores, a los equipos, a los cuerpos técnicos, puede haber una confusión en ese sentido. Que lo pueden hacer inductivamente los árbitros a través de ese ejercicio de que cada quien entienda su estilo,
y haga el trabajo de establecer las líneas de control y autoridad en los primeros minutos de partido, perfecto. Pero obviamente ahí estamos hablando de un arte en el cual todos los árbitros, número uno, tendrían que estar de acuerdo, identificar la personalidad de cada árbitro y saber cómo van a hacer eso, a través de qué estrategia específica, que no a los, por decir un número en este momento, no a los 18 árbitros que han estado arbitrando anteriormente les va a funcionar la misma estrategia, porque la personalidad es diferente. En ese sentido, ese es el elemento a cuidar en ese momento. No ha habido mal arbitraje como tal, lo que hemos visto es un juego que se ha permitido más la fluidez, la continuidad al no sancionar faltas, y luego cuando vemos las tarjetas amarillas pensamos que es porque el árbitro ha sido permisivo, y el concepto del aficionado es está habiendo un mal arbitraje en términos generales en la jornada, pero no ha sido así. ¿Y no le parece, profe, que en cuanto a la uniformidad de criterio en la línea de permisividad de los partidos fue también bastante pareja en todos los partidos? Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par de torneos hablábamos de un primer partido en Metapan en donde se marcó una línea de permisividad bastante diferente, y en este caso vemos, por ejemplo, lo que sucedió en Santa Ana en la expulsión de Polaco Marroquín, en donde él asume el riesgo de barrerse de frente y deja los tacos y contacta con el jugador, con el Chiqui Díaz. El árbitro central pareciera que en un principio no la juzgó como tan grave, y después hay una plática entre línea, cuarto árbitro y el central para determinar lo que a mi juicio estaba bien ejecutado, que era la tarjeta roja. Y alguien aquí dirá, pero es que no se ponen de acuerdo porque el árbitro dice amarilla y luego le quieren indicar una tarjeta roja. Aquí lo más importante es la justicia deportiva. ¿Sí? Si es tarjeta roja, bienvenido el procedimiento, porque además lo permite las reglas de juego, que el cuarto árbitro, el árbitro asistente, le pueda corregir la plana al árbitro antes de reanudar el juego, y lo más importante es eso, que se tome la decisión correcta, y como sucedió en este caso. Entonces, en ese sentido, los árbitros, en la unificación de criterios, aquí hay un problema, y el mejor ejemplo para todos los que vimos el partido entre Santa Tecla y Águila, Germán Martínez, un árbitro con mucha experiencia y además de entrada creo yo que tiene credibilidad ya sobre los jugadores por su personalidad, porque es un árbitro que sabe hablar con el jugador, sabe hacer ese contacto de la interacción que automáticamente te genera autoridad. El saber que tenés a alguien que no es el juez, que no es el que va a pitar, sino es alguien que va a dirigir el partido, y lo conoces y tenés confianza. Aplica muy bien una ventaja que termina en gol, y en ese partido hubo fluidez, hubo aplicación de ventaja, y no vimos que hubo situaciones en exceso de que metieran la pierna, como decimos, de esas situaciones que generan alarma, porque había un árbitro que de por sí, al pararse en el terreno de juego, genera esa autoridad ante los jugadores, porque ya le conocen y todo eso. Entonces, luego nos vamos a Santa Ana en el FAS 11 Deportivo. Es un árbitro joven que intenta aplicar la fluidez, pero no tiene esa autoridad, ese control y esa confianza con los jugadores, de tal forma que ellos digan, no, si sabemos que él va a regresar a esta jugada. El jugador queda con el pendiente de que posiblemente no la vio. Claro. Y ahí va a la siguiente falta, y esas situaciones que generan en la sensación de que no hay control y autoridad, aunque al final en términos generales sí lo hubo, por el hecho que trataron de aplicar el principio de continuidad y fluidez, ¿verdad? Pero insisto, lo ideal sería que la parte administrativa y técnica, comisión de árbitros, departamento de árbitros, hable con los equipos, con los cuerpos técnicos, para hacerle ver estas líneas de cómo se va a trabajar, para que no se malentienda el tema de que, es que como están dejando un poquito más, puedo meter la pierna un poco más, por ejemplo, la del Polaco Marroquín. Seguro él ingresó con la sensación de que el juego estaba muy intenso, y al no estar acostumbrado a eso, pues va con los tacos por delante, posiblemente con idea de jugar el balón, pero al final mal ejecutada la acción, y le permite o lo lleva como consecuencia que se gane la tarjeta roja. Entonces, ese es el equilibrio que se debe buscar, la comunicación con los equipos. Si no, pues luego la parte inductiva de los árbitros, que tendrán que irse ganando partido a partido la confianza de los jugadores, generar esa parte de control para que luego de manera automática se vaya dando esa fluidez, sin que se entienda como permisibilidad para generar faltas a diestra y siniestra, y luego vendrán las tarjetas amarillas y rojas.
Hay también ya designaciones arbitrales para esta jornada del día miércoles, la jornada 2 respectivamente. En Chalatenango, Santos Giovanni Chávez Zamora, en Usulután el principal Elmer Martínez Mejía, San Miguel Ismael Cornejo, en Morazán también es José Vicente Ruiz, en Aguachapán es Rubén Arbi Medrano y en San Vicente Filiberto Enrique Martínez. En este sentido, la lectura es, esta comisión de árbitros, por lo menos en este torneo, no viene a ser un cambio del grupo de árbitros que ya estaban actuando anteriormente. Ojalá que sea señal de que todos van a tener su oportunidad, van a ser evaluados y eso nos va a permitir enseguida hacer los ajustes necesarios en tema del listado final que va a estar en primera división, si amerita hacer cambios o todos se van a ceñir a las indicaciones tanto administrativas como técnicas de cómo se quiere que se dirige, de tal forma que el arbitraje salvadoreño vuelva a tener una identidad en cómo dirigen todos, y lo que decía Manuel, la uniformidad de criterios. Eso será clave, ¿verdad? Que todos veamos, claro, al estilo de cada quien, como decir, la función de cómo puede jugar un lateral izquierdo, depende mucho en términos de equipos, la personalidad del jugador, pero en términos técnicos hay funciones básicas que debe de cumplir, claro, un rol y una función específica, que los entrenadores le exigirán a cada jugador. Los jugadores le ejecutan de manera diferente, entonces en el caso de los árbitros de igual forma. No vamos a pedir que un árbitro joven, que un árbitro con experiencia apliquen así y arbitren como calcados en un partido y el otro. Que cada quien aplique su estilo, pero los principios básicos de fluidez, de control de juego, de autoridad, de aplicación del reglamento sean uniformes, de tal forma que la misma falta que se sanciona en Santa Ana, en San Miguel, en Sonsonate, en Chalatenango, en el Sergio Torres, luego en el Cucatlán, en los demás escenarios deportivos, en Metapán, sea sancionado si es temeraria con tarjeta amarilla en todos los lugares. Si es una acción de uso de fuerza excesiva, tarjeta roja, y no haya duda en ese sentido. Nos vamos a continuación a nuestra sección Genios de la Tribuna. El fútbol solo